Génesis capítulo 1, versículo 1. Solamente un versículo, vamos a darle lectura. El tema es, hermano, la libertad. Amén. Y hablábamos, hermano, el fin de año un poquito, como una introducción solamente, hermano, sobre la libertad. La Biblia dice, hermano, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres, hermano. Y algunas veces, o muchas veces pensamos que los esclavos son los de afuera, los que no conocen a Dios. Amén. Y eso es real, eso es verdad. Pero muchas veces enfocamos, hermano, la esclavitud hacia ellos, hermano, y nos olvidamos, hermano, de nosotros como creyentes en Cristo, que hemos abrazado la fe en el Señor. Pero muchos de nosotros, hermano, podemos ser esclavos. La esclavitud no solamente se enfoca al mundo que no conoce a Dios. Muchas veces nosotros como cristianos somos esclavos. Yo era esclavo del trauma de diciembre. Algunos se trauman en el mes de enero porque es el mes en que se quedan sin dinero. Ya todos se lo gastaron en diciembre. Amén. Y así muchas cosas, hermano. Decía yo el 31, el miércoles, hermano, que decía yo que algunos son esclavos, hermano, del alcohol. Otros son esclavos de la droga. Pero dentro de la iglesia, algunos son esclavos del chisme, la calumnia, el pecado, la inmoralidad, la pornografía, la morbosidad o lascivia, hermanos. Entonces, hermano, y estoy hablando dentro del pueblo de Dios. Entonces, hermano, y esto es algo grave que muchas veces pasamos por alto. Y no nos percatamos, hermano, que nosotros como cristianos necesitamos ser libres de algo. Es más, hermano, cuando algo nos pasa, llega un momento. Yo escuchaba una vez un testimonio que dice que una persona, una mujer que le gustaba montar a caballo, llegó un momento en que un caballo que no estaba tan bien domado, la tiró y se lastimó. Pero aunque no era un testimonio cristiano, pero cuando se levantó su papá de esta muchacha, le dice: vuélvete a subir al caballo. Y decía: pero es que no quiero ya subirme. Dice: no, vuélvete a subir. Y le dice: pero ¿por qué? Dice: porque si no te vuelves a subir al caballo, te vas a quedar con un trauma. Y al rato los caballos te van a causar pánico, fobia, el estar arriba de un caballo y algo así, hermanos. Y muchas veces nosotros, cuando nos pasa algo, hermanos, llega un momento, hermanos, en que ya no queremos pasar por el mismo lugar porque allí me asaltaron. Y en algún momento, cuando a mí nos pasó algo aquí, hermanos, una de mis hijas íbamos por ahí por Tepetitla, y pasó algo feo por ahí, hermanos, y me dice ella, ¿y no le da miedo pasar por aquí? ¿No le causa ningún problema emocional? Le digo: no. Pero muchas veces sí, hermanos. Muchas veces sí. Si a usted le pasa algo, difícilmente va a volver a hacer la actividad, hermano, que usted piensa que fue el motivo. Ahora, hay que liberarse de ello. No es precisamente que sea pecado, pero muchas veces ese tipo de situaciones no nos permiten servir a Dios como Dios quiere que le sirvamos. El mundo espiritual. Porque el mundo espiritual, hermano, es tan real, lo voy a decir así, hermanos, es tan real como el mundo material o físico. Es más, voy a decir algo más. El mundo espiritual es más real que el mundo físico o material. Entonces, esa es una realidad. El mundo espiritual es más real que el mundo físico. Y lo espiritual repercute en lo material, en lo físico, en lo terrenal, es más, en lo carnal. Repercute en todas esas áreas, hermano. Y ahí es donde nos percatamos, nos damos cuenta que necesitamos ir caminando hacia la libertad que es en Cristo Jesús, porque los cristianos, los que hemos abrazado la fe, fuimos llamados a la libertad, no a la esclavitud. Amén. Nadie, ni lo alto ni lo bajo, ni lo material ni lo físico, ni lo espiritual, hermano, debe cautivarnos.
mucho menos cauterizarnos, hermano. Entonces, hermano, a partir de ahí, hermanos, vemos, hermano, en el principio creó Dios. ¿Qué creó Dios? Los cielos y la tierra. No solo creó la tierra, sino dice los cielos y la tierra. Hermanos, es decir, en una palabra, todo el mundo material, todo el mundo físico. Y lo físico, hermanos, tiene que ver, hermano, con lo que se puede palpar. Es decir, los montes, ¿qué más? Los árboles, la vegetación, los volcanes, ¿qué más? Hablando de la tierra, los ríos, los mares, la tierra. Y hablando de los cielos, porque son los cielos y la tierra. Ya hablamos de la tierra. ¿Qué es lo que hay en el mundo celestial? La luna, las estrellas, el sol, las galaxias, la constelación de Orión. ¿Y qué es? Todos los planetas, hermano. Y aún mucho más que hay en el cielo que el hombre no ha alcanzado a comprender. Amén. Hay tanto, hermanos, que el mundo se queda corto, el ser humano se queda corto a toda la creación, incluso de la tierra, hermanos. Aunque vivimos aquí en la tierra, hermanos, pero hay muchas profundidades de la tierra, hermanos, y muchas cosas tan pequeñas, hermano, que el hombre, el ser humano, no alcanza a entender o a comprender o a conocer. Entonces, hermano, dice la palabra, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero los cielos y la tierra, hermanos, estamos hablando en este momento del mundo material o físico, pero también es un mundo visible. Podemos ver los cielos, en la noche podemos ver las estrellas, en el día podemos ver el sol, en la noche podemos ver la luna y lo demás. Pero aquí en la tierra también podemos, hermano, ver y palpar, hermanos, la vegetación, los árboles, los volcanes y demás, hermano. Entonces quiere decir que eso entra en una categoría, en una clasificación que se llama el mundo visible. Amén. Pero cuando vamos a Colosenses, hermano, en el capítulo 1, versículo 16, dice la palabra, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces aquí hay dos clasificaciones. Uno es el mundo físico, que es visible, y la otra clasificación es el mundo espiritual, que es invisible. Amén. Entonces, hermano, con esto en mente, estamos viendo, hermanos, que Dios fue quien creó los cielos y la tierra. En una palabra, Él creó todo. De acuerdo a Colosenses 1:16, Él creó, dice, las cosas visibles e invisibles. Amén. Todo fue creado por Él y para Él. En Génesis 1, todo el capítulo 1 de Génesis, hermano, nos narra las cosas visibles. Hermanos, pero ahora vemos, hermano, la creación invisible, espíritu, todo fue creado por Dios. Y el mundo invisible, que es el mundo espiritual, es donde vive nuestro Dios. Pero también con Él, hermanos, viven los ángeles. Y ahí vamos viendo, hermanos, vamos dándole forma a esto, hermanos. Dice que siendo espirituales son invisibles, aunque los ángeles, hermanos, son invisibles, hermano, pero algunas veces, hermano, cuando Dios quiere, hermanos, eso invisible se puede volver algo visible. Amén. Cuando Él quiere. Amén. No siempre, porque ¿alguien ha visto un ángel? Me refiero a ángeles celestiales, porque la Biblia habla de ángeles celestiales, pero algunas veces también habla de ángeles, hermano, a este nivel. ¿Se acuerdan donde dice la escritura ahí en las 7 iglesias en Apocalipsis? Dice, escribe el ángel de la iglesia de Éfeso. Y ahí ángel, hermano, no es algo celestial, ahí se refiere al líder o pastor de la iglesia.
Entonces, hermano, pero ahorita estamos hablando, hermano, en el ámbito espiritual. Los ángeles, hermano, ángeles invisibles, hermano. Vemos, hermano, que lo invisible es donde el Señor vive y los ángeles viven también, hermano. Y decía yo, hermanos, que aunque son invisibles los ángeles, hermano, pero cuando Él quiere, cuando Dios quiere, se pueden hacer visibles a los seres humanos. Y como ejemplo de esto, hermanos, lo tenemos ahí en Apocalipsis capítulo 5, versículos 11. Dice, Juan vio millones de ángeles cantando alrededor del trono de Dios. Amén. Si así dice, hermanos. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. ¿Qué vio? Ángeles, ¿pocos o muchos? Muchos, amén. Entonces eran muchos ángeles, hermano, cantando, dice, y eran millones de millones, dice, alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. ¿Se da cuenta cómo ahí, hermano, los ángeles, Dios permitió que el apóstol Juan pudiera mirar, observar los ángeles, hermano, alrededor del trono? Amén. Eso fue en una visión, pero también en Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10, hermanos, vemos algo similar. Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. Vemos algo similar, hermano, pero aquí le agrega algo más. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. El 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares, ¿qué? Le servían y millones de millones le asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Aquí dice millares de millares, pero aquí le agrega que le servían. Es decir, los ángeles, hermano, sirven a Dios y adoran a Dios. Amén. Están creados por Dios mismo, porque Él los creó, hermanos, y esto lo vamos a ver más adelante, en otra ocasión, hermano. El Señor los creó para su servicio y para recibir adoración de ellos. Amén. Entonces, hermano, vemos, hermano, ángel significa mensajero. Y eso es parte del trabajo de un ángel. Un ángel, hermano, sirve a Dios, adora a Dios, y entre otras cosas, hermano, también el ángel sirve de mensajero. Y esto es precisamente parte del servicio. Y ahí en Lucas capítulo 1, versículo 26, estoy tratando de ir un poco rápido. Dice que el ángel Gabriel comunicó a María. ¿Qué le comunicó a María? Que tendría un hijo. ¿Quién fue? A ver, ¿quién fue el que le comunicó? El ángel Gabriel comunicó a María. ¿Se da cuenta cómo el ángel Gabriel trajo un mensaje de parte de Dios hacia María? Fue un mensajero. Y también ahí en frente a la tumba, hermano, les hizo saber a las mujeres que Jesús había resucitado. ¿Quién fue? Un ángel. Y eso lo dice ahí en Mateo capítulo 28, versículos del 5 al 9. Mateo 28, 5 al 9. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras. ¿Quién lo dijo? El ángel. Dice, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. El 6. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Hasta ahí nada más. Porque no vamos a tocar el tema del nacimiento de Jesús, estamos tocando el tema de los ángeles.
Entonces el que le comunicó a las mujeres que Jesús ya había resucitado, que ya no estaba en la tumba, hermanos, fue precisamente el ángel. No dice el nombre, pero muy probablemente haya sido el ángel Gabriel, no lo sabemos. Entonces vemos, hermano, que ángel quiere decir mensajero. Y es parte del servicio, parte del ministerio que hacen al servicio de Dios. Traer mensajes de parte de Dios al mundo. Y vamos a ver a quiénes. Ahí en Hebreos capítulo 1, versículo 13 y 14. Hebreos capítulo 1, versículos 13 y 14. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Aquí esto es algo precioso, hermanos. Porque los ángeles fueron creados, entre otras cosas, hermano, para estar al servicio, para trabajar para el servicio de los que van a ser herederos de la salvación. ¿Y quiénes son ellos? Nosotros. Ahí en la palabra de Dios para todos dice, todos los ángeles no son más que espíritus al servicio de Dios que son enviados para ayudar a los que reciben la salvación. Amén. Entonces, de alguna forma, los ángeles también, parte del ministerio es que están al servicio del pueblo de Dios. Amén. Y podemos contar testimonios de esto, hermanos. Los ángeles, de acuerdo a la Biblia, dice que son ministradores que ayudan al pueblo que ha recibido la salvación. ¿Alguien aquí ha recibido la salvación, hermanos? Nada más como 2. ¿Alguien ha recibido la salvación? Entonces los ángeles, hermano, Dios los envía para nuestro servicio, para ayudarnos, hermano, en el trabajo, en el papel que desempeñamos hoy en día dentro de la obra, dentro de la iglesia, dentro del ministerio, pero también dentro de la sociedad. No servimos nosotros a los ángeles, ellos sí nos sirven a nosotros. Desde luego, cuando hay un plan de Dios para nosotros, no nomás es cuando, ahora quiero que me mandes un ángel para que me ayude a pelear. No, es Dios quien decide eso, hermanos. No voy a pensar, yo tengo mi ángel, algunos dicen, tengo mi ángel y dicen, ya está mi servicio y ayúdame. No, la ayuda es directamente, la ayuda se pide directamente al Señor y Él decide de qué forma Él va a sustentarnos, va a ayudarnos, va a fortalecernos, hermano. Entonces vemos, hermano, no debemos adorar a los ángeles. Ahí en Mateo capítulo 4, versículos 9 y 10, hermano, nos dice que Satanás, ángel caído, Satanás es un ángel caído. Amén. Tentó al Señor Jesucristo a que le sirviera, pero la respuesta de Jesús, ¿cuál fue? Fíjese, Satanás tentando a Jesús para que le sirviera. Y le hizo ver en su mente, hermano, todo lo que iba a pasar. Los latigazos, las escupidas y todo el mal momento, el mal día o los malos días que tenía que pasar. Y le hizo pasar por su mente todo eso y le dijo, nada de esto vas a pasar si ahora mismo postrado me adoras. Se la puso bien fácil. ¿A poco no? ¿No era una tentación? Entonces Satanás quiso tentar, o más bien tentó al Señor, hermano, a que le sirviera, pero la respuesta de Jesús dijo, ahí en Mateo 4, 9 y 10, vete de mí, Satanás. Fíjese, hermano, palabras, hermano, enfáticas. Vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Entonces, hermano, quiso la adoración de Jesús, quiso el servicio de Jesús hacia Él, pero el Señor Jesús fue muy enfático. Al contrario, tú solamente debes servir y adorar al Señor. Amén. Entonces, nuestra adoración, hermano, de la misma forma, debe ser nuestra adoración y servicio, debe ser hacia
Dios. Amén. Hacia el Señor. Nuestra adoración y servicio debe ser solo para Dios. No debemos adorar a nadie absolutamente que no sea Dios. Ni aunque se le aparezca el ángel Gabriel, así como a María, o algún otro ángel como a Daniel o al apóstol Pablo, al apóstol Juan. A nadie, porque la adoración solamente está confinada para nuestro Dios. Amén. Y en una ocasión, viendo de esta porción, hermanos, en una ocasión un ángel se apareció a Juan, el apóstol Juan, ahí en Apocalipsis capítulo 22, versículos 8 y 9. Se le apareció el ángel al apóstol Juan, Juan, al ver al ángel, lo vio tan lleno de luz, tan glorioso, tan espléndido, lleno de gloria, que dice la Escritura que se confundió, o quizás estaba un poquito mal ubicado en ese momento, la emoción le ganó, y dice la Escritura, hermanos, que Juan dice que le rindió adoración, se postró ante el ángel. ¿Cómo dice? A ver, ¿tienes la cita? Apocalipsis capítulo 22, versículos 8 y 9, porque aquí no lo tengo. ¿Ya está? Dice, yo soy Juan, el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para, ¿qué? Y fíjese, para adorar a los pies de ¿quién? Que me mostraba estas cosas. ¿A quién quiso adorar? A un ángel. No era Jesucristo, hermanos. Era un ángel. ¿Pero qué hizo el ángel? Pero él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. ¿Debemos adorar a los ángeles? Porque la adoración solamente es para Dios. Y fíjese, el apóstol Juan quiso adorar, o adoró más bien, adoró un ángel, pero el ángel lo paró y le dijo, no lo hagas, porque yo también soy consiervo. Esa palabra quiere decir, yo también soy siervo como tú, juntamente con los profetas y todos aquellos que guardan el testimonio. Amén. Entonces todos somos siervos de ¿quién? No somos siervos de los ángeles, no somos mucho menos siervos de Satanás. Todos somos siervos de ¿quién? De nuestro Dios Todopoderoso. Así que nuestra adoración no es para un ángel, no es para una persona, no es para San Pedro, no es para San Juan, no es para San Pablo, no es para ninguno de ellos, hermano. Nuestra adoración debe ser solo para Dios.